Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. El próximo domingo, una de las franquicias del socialismo del siglo XXI va a elecciones. Se trata de Argentina. Los argentinos van a escoger el próximo domingo el presidente que va a sustituir a Cristina Kirchner. Y la gran pregunta es si en esta oportunidad Argentina saldrá del kirchnerismo. Vamos a entrevistar el día de hoy desde Argentina a un abogado, a Nazareno Etchepare, que lo escogimos para que explicara cuál es la situación, cuáles son los escenarios, porque Nazareno maneja muchísimo y con, digamos, objetividad cuáles son las variantes para el próximo domingo. Nazareno, además, sí pertenece, y esto no le quita objetividad, a el Frente Cambiaremos, que es la plataforma política del candidato Mauricio Macri, que sería el principal contendor del candidato oficialista, que es Daniel Scioli. Mauricio Macri, además, es digamos que es como el alcalde, el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al tema de Venezuela se ha manifestado de acuerdo con la libertad de los presos políticos y en clara oposición, por supuesto, a lo que está gobernando el país. Está en la sala de enfrente de este socialismo del siglo XXI y de esta franquicia, Mauricio Macri, y a la plataforma política de Mauricio Macri pertenece Nazareno Etchepare. Buenas noches, Nazareno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Nazareno, primero para la audiencia que no conoce muy bien cómo funciona el sistema electoral en Argentina, yo quisiera que nos explicaras esto, porque por ejemplo en Venezuela no se da y en otros países donde ven, agárrate, lo de la segunda vuelta, ¿cómo se establecen esos porcentajes para que un candidato sea ya decretado ganador? Bueno, desde la reforma de 1995, las cosas por aquí son más o menos complejas. En Argentina, a diferencia de lo que podría ser equiparable al resto del mundo, nosotros con el 45% de los sufragios, una persona puede ser electa como presidente de la República. En primera o vuelta. Bien puede tener un 40% de los votos y teniendo una diferencia de 10 puntos porcentuales, o más bien mayor al segundo, también puede ser consagrado. Es decir, es bastante rebuscada, como le decimos nosotros. Pero esa trampa podría llegar a ser que el candidato hoy del oficialismo pudiera alcanzar la presidencia. Ahora, ¿cómo están las encuestas hoy por hoy en Argentina? Tenemos a Daniel Scioli, que es el candidato del kirchnerismo, con un techo que estaría en 38 puntos. Y a Mauricio Macri con unas preferencias que estarían entre 30 puntos, 31, algunos dicen hasta 32. ¿Qué es lo que sucede? Ya desde la última elección, y además teniendo un antecedente cercano, como es el de Tucumán, hay una gran sospecha de la población respecto a la transparencia de los comicios. Vamos a Con lo recordar, cual, en realidad hoy está todo en un ambiente que sería hasta sospechado, oscuro. Y eso es lo que genera cierto resquemor entre la población. Discúlpame que te interrumpa, pero sí quisiera recordar que hicimos un programa especial también con el tema del fraude en Tucumán, ¿no? Tucumán. En Tucumán. Yo quiero que tú nos refresques qué fue lo que ocurrió ahí, cómo terminó eso. Bueno, los tucumanos fueron a la elección y el resultado inicial hablaba de una diferencia de unos 15 puntos que invocaba el gobierno, y cuando comenzaron a abrirse las urnas se empezó a notar que en realidad esa diferencia era mucho menor, lo cual inmediatamente provocó una protesta espontánea de la gente ocupando la Plaza Independencia, que es la plaza central de la capital tucumana, y se produjo una crisis que duró un par de semanas hasta que esto se fue resolviendo en la justicia. Inclusive hoy no está resuelto este problema, porque queda pendiente un trámite, un fallo, se está esperando un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, que eso no se ha resuelto todavía.
Eso no es un tema resuelto. Pero aparece el fenómeno o digamos las pruebas por primera vez en Argentina de que sí se puede hacer fraude electoral allá, y eso ha lanzado una sombra sobre estas elecciones, ¿o hay tranquilidad del elector de que se le van a respetar sus votos? No hay, por cierto que no hay tranquilidad. Tucumán fue un pésimo antecedente para la democracia argentina porque se quemaron urnas, hubo voto cadena, inclusive también hubo otra elección casi cercana que fue la del Chaco, también donde se demostraban que se repartían bolsones de comidas, electrodomésticos, inclusive se ha hecho votar a extranjeros que cruzaban sin hacer migraciones y se detectaron casos de duplicidad de documentos que están hoy en la justicia federal. O sea, hay denuncias respecto de eso, así que la situación es bastante complicada hoy. Y por eso se generan las sospechas que se pueda producir inclusive hasta un Tucumán a nivel nacional, con lo cual, bueno, se analizan y se estudian mucho las encuestas respecto de cuál es la verdadera situación de las posibilidades de los candidatos, y se está haciendo mucho hincapié en que la fiscalización sea profunda, que la gente participe, inclusive hay ONGs que están destinadas a esta tarea, como son la Red Ser Fiscal, que promueven que la población participe, que fiscalice y que estén activos. Ahora, dime una cosa, tú dices que la diferencia entre ambos es de menos de 10 puntos, pero lleva una ventaja el candidato oficialista kirchnerista, que es Scioli. ¿Por qué después de tantos años de kirchnerismo sigue teniendo ventaja el candidato que proponen los Kirchner? Bueno, se da un fenómeno bastante particular, porque por un lado, si bien es el candidato del oficialismo, hay quienes piensan que una vez que acceda al poder pueda tener un cierto viraje y que represente otro tipo de ideas, y también entra en juego la personalidad de Scioli, que no se muestra confrontativa como fue Cristina durante tantos años. Y a eso sumado que está también el sentimiento del justicialismo de por medio, por decirlo de alguna manera, quienes han adherido al partido peronista durante tanto tiempo, es como que les cuesta pensar que haya una opción de gobierno que no sea la de ellos. Y bueno, en este caso el Frente Cambiemos se ha mostrado lo suficientemente sólido como para producir una reforma bastante importante en distintas áreas que la población está reclamando, como es la educación, la justicia, inclusive los 3 pilares sobre los que se funda Cambiemos, que es, por un lado, unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y pobreza cero, son los principales reclamos que tienen hoy los argentinos y que se ve como una necesidad inmediata de solucionarlo ya mismo. ¿Cómo ha sido la gestión de Macri en Buenos Aires? ¿Ha sido positiva y esto se podría estar extendiendo como una oferta electoral para todo el país? Sí, no solamente ha sido buena, sino que, por ejemplo, en áreas como educación han dado un paso bastante importante para nuestro país, que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los exámenes que se realizan PISA, Argentina, de estar a la vanguardia durante mucho tiempo, pasamos a estar en el 7º lugar, estamos al final de la tabla en Latinoamérica. Y esto producto de 12 años de kirchnerismo. En ese caso, Macri ha demostrado que ha podido dar una muestra de calidad, y no solamente eso, sino que propone desafíos como la creación inmediata en materia de jardín de infantes, que es una tarea que es una cuenta pendiente que tenemos a nivel nacional, y que esto está dentro de las bases de la plataforma de Cambiemos. Ahora, ha pasado en Argentina lo mismo que pasa en Venezuela, que las elecciones presidenciales la gana el chavismo, pero en la capital no ganan las elecciones. Por ejemplo, bueno, es Antonio Ledesma, por ejemplo, que es el cargo de elección popular más importante después del presidente, el cargo de Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano, siempre ha quedado del lado opositor, ¿no? Y eso llama la atención porque la cantidad de votos que se acumulan me imagino que en Argentina es igual, que se acumulan en la capital es la mayoría, ¿no? Bueno, este es un punto interesante porque, te cuento,
Históricamente los centros urbanos siempre fueron adversos al oficialismo. Pero ahora, si tomamos los resultados de las últimas elecciones primarias, notamos que, por ejemplo, en la región norte del país, durante las primarias, las diferencias entre el oficialismo y la oposición, estamos hablando que eran 70-30, 80-20. Cuando se produjeron nuevamente las elecciones en Tucumán y en Chaco, esos márgenes se redujeron abruptamente, quedaron en 55, 50 puntos, en algunos casos casi empatados, con lo cual nos lleva a pensar que en la elección general, con una buena fiscalización, no solamente estaremos hablando de que los centros urbanos son adversos al oficialismo, sino también que la periferia y las zonas rurales también están en contra de la política del gobierno. Mira, Nazareno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de esa fiscalización, ¿no? ¿Qué es lo que se ha exigido y qué es lo que realmente se va a dar como hecho el día domingo en las elecciones? ¿Cuál va a ser la fiscalización? ¿Cuál es la garantía que se le da al argentino de que su voto va a ser respetado y que va a haber una revisión que sea transparente? Al regreso continuamos hablando sobre este tema. Las elecciones en Argentina son el próximo domingo. Por cierto, una gran población argentina aquí en el sur de la Florida. Cuando regresemos, Nazareno me va a decir si tienen derecho al voto y cómo eso funciona en el exterior para nuestro público que nos ve aquí en el sur de la Florida. Ya regresamos con Agárrate y Nazareno Echepare. Agárrate con Patricia Poleo.